Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Muy bien, pues vamos con nuestra penúltimo encuentro que nos tocan los 3 últimos decretos. Nos quedaría para el próximo mes, si Dios quiere, las declaraciones, que son más otros documentos de menor rango. Hoy tenemos 3 decretos interesantes. El primero de ellos es de las gentes, que hay que tener cuidado ya en el nombre, porque cuando uno ve sobre la actividad misionera de la Iglesia, parece que de lo que va a hablar simplemente es pues de las misiones, de que, bien, evidentemente habla de eso, pero yo os invito a que escuchéis este primer decreto teniendo claro lo que tantas veces decimos, que no nos lo creemos, que vivimos en tierra de misión, y que hoy Segovia es tierra de misión, como lo es Madrid, como lo es España entera. No solamente porque aquí tenemos ya gente de todos los países del mundo, sino porque nuestros compatriotas pues también andan en orden de la fe, pues exactamente igual que podía andar en los años 40 un negro africano, o un chinito de Asia, o vaya a saber qué. Es decir, que escuchemos esto sabiendo que aquí también estamos en tierra de misión, entre otras cosas, porque nos dará luz para ver en cierto momento por qué nos pasa lo que nos pasa aquí, en nuestra sociedad presuntamente católica, mayoritariamente todavía católica, pero de aquella manera. Dice el decreto que la Iglesia, enviada por Dios a las gentes para ser sacramento universal de salvación, se esfuerza por anunciar el Evangelio a todos los hombres. Los principios de la actividad, esos son los principios de la actividad misionera, son que la Iglesia, por su propia naturaleza misionera, es misionera porque tiene su origen en la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo según el plan de Dios. La Iglesia debe avanzar por el mismo camino por el que avanzó Cristo, es decir, el camino de la pobreza, la obediencia, el servicio y la inmolación de sí mismo hasta la muerte. Esa tarea, dice el decreto, es única e idéntica en todas partes y bajo cualquier condición, aunque no se ejerza del mismo modo según las circunstancias. Por eso las diferencias que hay que reconocer en esta actividad de la Iglesia no proceden de la naturaleza íntima de su misión, sino de las condiciones en las que ésta se ejerce. Esto es muy importante. Cuidado con esto, porque está diciendo el concilio. La forma de anunciar a Jesucristo en determinadas circunstancias puede ser diferente. ¿Por qué? Por el lugar en que se está, etc. Pero no lo que hay que anunciar. Las condiciones del anuncio son las que modifican la forma de hacerlo. Pero lo que hay que anunciar siempre es a Jesucristo, crucificado, sepultado y resucitado. No podemos anunciar otra cosa. Cuidado con esto porque, por desgracia, en los últimos años esto no ha sido lo frecuente, insisto, lo que decía al principio, en la misión en nuestro propio territorio, ¿no? ¿Cuál es el fin propio de la actividad misionera? Dice el concilio. La evangelización y la implantación de la Iglesia en los pueblos o grupos en que no ha arraigado aún. Fijaos, Nos podríamos preguntar, en nuestra España de tradición católica, entre las edades de la adolescencia y la juventud, ¿está arraigada la Iglesia? Medio principal para conseguir este fin, la predicación del Evangelio de Jesucristo. El medio principal es ese. No es poner hospitales, no es poner escuelas, no es atender a mucha gente. Lo digo porque tengo detrás esto que se ha publicado este año, la memoria de la Iglesia en España en el 2021, ya teniendo en cuenta o 2020, no sé cuál se ha publicado, creo que la 20, no la detrás, no sé. La que se ha publicado el otro día que presentaron, y los titulares decían: se ha atendido socialmente a mucha más gente, pero ha pegado un bajón la celebración de bautismos, de matrimonios, Hay que preguntarse para qué estamos. Que lo responda. La división de los cristianos perjudica la causa santísima de la predicación del Evangelio a toda criatura y cierra a muchos el acceso a la fe. Ojo a esta afirmación del número 7 del decreto ad gentes, el decreto de la actividad misionera de la Iglesia. Dice: no se pueden salvar aquellos que, no ignorando que la Iglesia católica fue fundada por Dios por medio de Jesucristo como necesaria,
se negasen, sin embargo, a entrar en ella o a perseverar en ella. Por consiguiente, aunque Dios, por caminos conocidos solo por Él, puede llevar a la fe a los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia, corresponde, sin embargo, a la Iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar, y por ello la actividad misionera conserva íntegra, hoy como siempre, su fuerza y su necesidad. Siempre recuerdo un lema de un año del Domo, hace muchos años, muchos, que decía el lema: Jesucristo, un derecho de todo hombre. Pues esa es la cuestión. Es decir, ¿por qué tenemos nosotros la obligación de anunciar a Jesucristo? Porque todo ser humano tiene derecho a conocer a Jesucristo. ¿Y por qué todo ser humano tiene derecho a conocer a Jesucristo? Porque dice Dios por medio de San Pablo que Jesucristo es la medida del hombre en su plenitud. Es decir, un ser humano que no conoce a Jesucristo nunca puede llegar a ser plenamente humano. Esto hay que creérselo nosotros los primeros. Yo conozco a Jesucristo, nadie puede llegar a ser humano si no lo conoce, luego por eso todo el mundo tiene derecho a conocerlo para ser plenamente humano, y eso es lo que genera en mí la obligación de anunciarlo. Porque quien, sabiendo que la Iglesia Católica está fundada por Dios por medio de Jesucristo como necesaria para la salvación, quien sabiéndolo lo rechaza, no se puede salvar. Y vuelve a decir después, ignorar el Evangelio sin culpa propia. A los que lo ignoran sin culpa propia, pues Dios buscará caminos. Lo que decía San Pablo VI respecto a los muertos sin bautizar. Pero a los que lo ignoran culpablemente, en el ejercicio de la libertad hay que respetar la libertad y sus consecuencias. Y concluye esta parte del decreto, dice: en la historia humana el Evangelio ha sido fermento de libertad y progreso, y sigue ofreciéndose como fermento de fraternidad, unidad y de paz. Es que la Iglesia tiene que ponerse al día. ¿Sí? ¿Al día de quién? ¿De qué? ¿Hay algunas sociedades en la historia más desarrolladas que las cristianas de origen? No. El Evangelio, lo repito, por eso lo traigo a colación, es ponerse al día, fermento de libertad y progreso. La libertad no hay invento de la Revolución Francesa, el invento de nuestro Señor Jesucristo. Y los primeros que dijeron en el mundo que todos somos seres libres e iguales fueron los cristianos en el Imperio Romano, que por eso empezó a matarlos, claro, porque se cargaban los palos del chiringuito, que era justo lo contrario. La actividad misionera por la palabra de la predicación y la celebración de los sacramentos hace presente a Cristo, autor de la salvación. Y luego habla de la obra misionera. La Iglesia tiene que llevar a cabo todavía una ingente labor misionera. Todos los cristianos, donde quiera que vivan, están obligados a manifestar con el ejemplo de su vida y el testimonio de su palabra al hombre nuevo de que se revistieron por el bautismo y la fuerza del Espíritu Santo, que les ha fortalecido con la confirmación. O sea, todos los cristianos. La mejor forma de evangelizar y de ser misioneros es esta: ser testigos de qué significa el bautismo que hemos recibido y la confirmación que nos ha fortalecido y confirmado en ese bautismo. La Iglesia no quiere de ningún modo mezclarse en el gobierno de la ciudad terrena. No reivindica para sí otra autoridad que la de servir con la ayuda de Dios a los hombres con amor y fidelidad. Los discípulos de Cristo no buscan el progreso y la prosperidad meramente material de los hombres, sino que promueven su dignidad y unión fraterna, enseñando las verdades religiosas y morales que Cristo esclareció con su luz. A ver, un poco de agua, porque si no, no se entiende. Y luego dice una cosa muy importante. La Iglesia prohíbe rigurosamente que se obligue a alguien a abrazar la fe o se le induzca o atraiga por medios inadecuados. Acordaos que decía San Pablo II en Cuatro Vientos: la fe se propone, no se impone. No se puede obligar a nadie a abrazar la fe. Y luego también habla de que el catecumenado, que evidentemente en la misión es un instrumento muy importante, el catecumenado no es una mera exposición de dogmas y preceptos. Por eso dice que hay que restaurar la liturgia del tiempo cuaresmal y pascual para que prepare las almas de los catecúmenos a celebrar el misterio pascual. Y luego habla de una necesidad para poder evangelizar y ser misioneros, que es formar a la comunidad cristiana. La comunidad cristiana desde el principio debe formarse de modo que en la medida de lo posible
flexible, sea capaz de proveer por sí misma a sus necesidades. ¿De qué está hablando aquí? No está hablando de la formación en sentido de instruir la comunidad, sino de hacer la comunidad. Formar en sentido de hacer, no de instruir. Está hablando de cómo se forma una comunidad cristiana, para que luego sea evangelizadora. Por tanto, la comunidad tiene que buscar, cuando surge por recibir la misión, debe buscar que pueda proveer a sí misma, es decir, tiene que buscar ser una comunidad autosuficiente, para lo cual tiene gran importancia los laicos, a los que les corresponde animar desde dentro a modo de fermento las realidades temporales y ordenarlas de modo que se realicen siempre según Cristo. La Iglesia echa raíces cada vez más firmes en cada grupo humano cuando las diferentes comunidades de fieles tienen de entre sus miembros ministros propios de la salvación en el orden de los presbíteros, obispos, presbíteros y diáconos. Por tanto, ¿qué hace falta? ¿Cómo echar raíces una iglesia nueva, una iglesia joven, en cuanto empieza a producir sus diáconos, sus presbíteros y sus obispos? Para lo cual, todo lo que este concilio ha establecido sobre la vocación y formación sacerdotal debe observarse cuidadosamente donde la Iglesia se establece por primera vez y en las nuevas iglesias. Otra cosa que decir, bueno, estamos empezando, hace falta curas en la iglesia esta, hay que rebajar. No. Dice, hay que observar cuidadosamente todo lo que se habla sobre la vocación y la formación sacerdotal, tanto en las nuevas iglesias como en las que donde se establece la iglesia por primera vez. Los estudios para el sacerdocio tienen que hacerse en comunicación y convivencia con la gente del propio país y posteriormente elegir a los sacerdotes más idóneos para que después de alguna experiencia pastoral realicen estudios superiores en universidades, incluso extranjeras, dice el concilio, sobre todo en Roma. Cuando hay pocos clérigos, tiene más importancia el ejercicio de los catequistas. Multiplíquense las escuelas diocesanas y regionales en las que los futuros catequistas aprendan la doctrina católica, sobre todo en materia bíblica y litúrgica, el método catequético y la praxis pastoral, y se formen en la moral cristiana, procurando practicar sin cesar la piedad y la santidad de vida. Esto no lo demos por hecho en nuestros catequistas, en nuestras iglesias de antigua tradición. En las iglesias jóvenes hay que cultivar las diferentes formas religiosas y también la vida contemplativa pertenece a la plenitud de la presencia de la iglesia. Por ello, hay que establecer comunidades contemplativas en las iglesias jóvenes. Y luego ya habla de las diócesis y las iglesias particulares, donde los presbíteros locales deben emprender con ardor la obra de evangelización en las nuevas iglesias, trabajando en común con los misioneros extranjeros. Y vuelve a insistir, obsérvese escrupulosamente cuanto ha sancionado este concilio, sobre todo en el decreto sobre el ministerio y la vida de los presbíteros. Que lo vemos aquí, presbiterorum ordinis. Otra vez el adverbio de modo, obsérvese escrupulosamente, porque volvemos a lo mismo. Hombre, que las costumbres de este país de África o no son las occidentales, y entonces un sacerdote es un sacerdote siempre y en todo lugar. El sacerdocio es uno y único, es el de Cristo. Por tanto, no podemos... Recuerdo a este respecto aquel que en algún país iberoamericano que había un sacerdote que tenía por ahí algún hijo y ya pues fue un asesor al obispo. ¿Usted qué es esto? Un escándalo tal. Y el obispo, que era del lugar, decía, mire usted, hace sus bautisitos, dice sus visitas, si tiene alguna debilidad. Y decía él, que lo denunciaba, no es una debilidad, señor obispo, que puede poner una guardería de los hijos que tiene. Pues un sacerdote, hay que tener cuidado, porque estamos en esos ambientes, hay que tolerar ciertas debilidades al final. Como cuando uno quiere, es que hay que encarnarse en la realidad, y voy allí y lo primero que hago es, pues no sé qué cosas. Me acuerdo siempre de un viejo sacerdote de mis tiempos de seminario, que va mucho por el seminario, muy mayor, pero muy venerable. Se salvó de milagro de lo mataron en la guerra civil. Él siempre decía que iba a ser mártir. Pero él estaba en el seminario y llegaron los milicianos y llenaron un camión para fusilar
enseñar, y este debía ser un seminarista jovencito, realmente llegó mucho y dijo, además es un hombre delgadito, siempre creo que de joven lo sé igual, y dijo, ¿qué habéis metido a ese zagal tan joven? No me vas a matar de aquí, baja del camino. Y si me pegaron el camino y no me mataron, yo podía haber sido mártir. Este siempre decía a los seminaristas, mucho cuidado con eso de que hay que encarnarse en la realidad, que más de uno tanto se encarnó que se acabó casando con la encarna. Entonces, los presbíteros locales deben emprender con ardor la obra de evangelización, por tanto, ¿no? Obsérvese escrupulosamente esto que os decía. Es muy conveniente que las iglesias jóvenes participen cuanto antes activamente en la misión universal de la iglesia. Es decir, sois una iglesia joven, lleváis unos años, empezáis en los primeros sacerdotes, muy bien, pues también vosotras tenéis que enviar misioneros que anuncien el evangelio por toda la tierra, aunque sufráis escasez de clero. Esto es como las normas de los árboles, ¿no? Si uno tala un árbol por no sé qué, lo obligan a plantar, no sé si son 3, 4, 5 o 7, ¿vale? Pues si una iglesia joven necesita curas, prescinde de uno y lo manda a evangelizar a otra iglesia, Dios le dará por esa vocación que por ese sacerdote te cede, pues más vocaciones, para que creérselo. Siempre volvemos a la fe, os dais cuenta, y así se entiende todo. Ya desde la fundación de la iglesia se ha de atender sobre todo la constitución de un laicado cristiano maduro. Muchos hombres no pueden oír el Evangelio y conocer a Cristo más que por sus vecinos laicos. Y luego ya habla el capítulo 4 de los misioneros. Aquí os voy a leer un párrafo más grande, porque fijaos que esto que habla de los misioneros, si no se podría aplicar a nosotros, los curas de nuestras iglesias, como os digo, de vieja tradición. El que anuncia el Evangelio a las gentes debe dar a conocer con confianza el misterio de Cristo, cuyo legado es, de modo que se atreva a hablar de él como conviene, sin avergonzarse del escándalo de la cruz, siguiendo las huellas de su Maestro, manso y humilde de corazón. Debe mostrar que su yugo es suave y su carga ligera. En una vida realmente evangélica, con mucha paciencia, con longanimidad, con suavidad, con caridad sincera, dé testimonio de su Señor, si es necesario, hasta el derramamiento de la sangre. Pedirá a Dios fortaleza y valor para conocer la abundancia de gozo que se encuentra en la experiencia intensa de la tribulación y de la absoluta pobreza. Tiene que persuadirse de que la obediencia es una virtud peculiar del ministro de Cristo. El misionero debe ser capaz de tomar iniciativas constantes para terminar las obras, perseverante en las dificultades, soportando con paciencia y fortaleza la soledad, el cansancio y el trabajo infructuoso, con mente abierta y corazón generoso. Debe aceptar de buen grado los cargos que se le confíen, adaptarse generosamente a las costumbres ajenas y a las diferentes condiciones de los pueblos. Con espíritu de concordia y amor mutuo ayudará a sus hermanos y a todos los que se dedican a la misma obra, de modo que, juntamente con los fieles, imitando la comunidad apostólica, constituyan un solo corazón y una sola alma. Concluye este número 25. Lleno de fe viva y de esperanza indefectible, el misionero sea hombre de oración, arda en el espíritu de fortaleza, amor y templanza, aprenda a considerar suficiente lo que tiene, con espíritu de sacrificio, lleve en sí mismo la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús actúe en aquellos a los que es enviado. De buen grado, gástelo todo en el celo de las almas y sacrifíquese a sí mismo por ellas. Un texto precioso, que, como os digo, no podemos dejar solo para los misioneros de lugares remotos. Y luego, por último, habla también ya en el capítulo 6, prácticamente concluyendo el decreto de la cooperación. Todos los fieles tienen el deber de cooperar a la expansión del cuerpo de Cristo. Sepan todos que su primera y principal obligación para que se difunda la fe es dar dinero, rezar. Es su primera y principal obligación vivir profundamente la vida cristiana. Esa es la primera obligación. Los presbíteros de su trabajo pastoral suscitarán y mantendrán entre los fieles el celo por la evangelización del mundo, instruyéndolos mediante la catequesis y la predicación sobre el deber de la Iglesia de anunciar a Cristo entre las gentes, educando a las familias cristianas sobre la necesidad y el honor de cultivar las vocaciones misioneras entre sus hijos e
fomentando el fervor misionero en los jóvenes de las escuelas y asociaciones católicas de forma que surjan de entre ellos los futuros predicadores del Evangelio. Enseñen a los fieles a orar por las misiones y no se avergüencen de pedirles limosnas, hechos como mendigos por Cristo y por la salvación de las almas. Y así dejamos el decreto ad gentes sobre la actividad misionera de la Iglesia y pasamos al penúltimo, Unitatis Redintegratio, sobre el ecumenismo. Ya de entrada conviene recordaros que cuando el concilio en su tiempo habla de ecumenismo, desde Juan XXIII siempre han pensado más los padres en las iglesias orientales, como ahora veremos, aunque también por supuesto se encarga de las comunidades de la ruptura occidental. El proverbio del decreto sobre el ecumenismo dice: con ser una y única la iglesia fundada por Cristo Señor, son muchas, sin embargo, las comunidades cristianas que se presentan ante los hombres como la verdadera herencia de Cristo. Ciertamente todos se confiesan discípulos del Señor, pero sienten de modo distinto y marchan por caminos diferentes, como si Cristo mismo estuviera dividido. Esta división contradice clara y abiertamente la voluntad de Cristo. Es un escándalo para el mundo y perjudica a la causa santísima de predicar el Evangelio a toda criatura. Y luego habla cuáles son los principios católicos del ecumenismo. En esta una y única Iglesia de Dios, desde los primeros tiempos, comunidades no pequeñas se separaron de la comunión plena con la Iglesia católica y a veces no sin culpa de los hombres por ambas partes. Sin embargo, quienes ahora nacen en estas comunidades no pueden ser acusados del pecado de la separación. Los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia católica. Se oponen no pocos obstáculos, a veces muy graves, a la plena comunión eclesiástica. Los hermanos separados de nosotros, individualmente y en sus comunidades e iglesias, no disfrutan de aquella unidad que Jesucristo quiso otorgar a todos aquellos que regeneró y vivificó para un solo cuerpo y una nueva vida, y que la Sagrada Escritura y la venerable tradición de la Iglesia confiesan. Pues solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de salvación, puede alcanzarse la plenitud total de los medios de salvación. ¿Y por qué? Pues solamente la Iglesia Católica, en la que gracias a Dios nosotros estamos, tiene todos los sacramentos. Tener cuidado con esto, porque hoy día parece ser que, bueno, todos somos iguales, todos. Se ha llegado por algunos obispos a decirle a algún amigo personal del obispo que era de alguna comunión luterana, cuando él le planteaba algo de la conversión, no, pues a lo mejor no te hace falta convertirte a la fe católica. Pues la frase famosa de San Agustín, extra ecclesia nulla salus, el catecismo de la Iglesia Católica vigente, lo sigue asumiendo, Y hay todo esto, que esto se nos olvida. Y por eso tenemos que rezar por el ecumenismo y tenemos que ser ecuménicos. Ahora veremos cómo salen estas cosas por aquí, en la práctica del ecumenismo. Continuamos en lo que nos queda de los principios católicos. Es necesario que los fieles católicos se preocupen sin duda de los hermanos separados, pero sobre todo deben considerar los católicos todo aquello que hay que renovar y llevar a cabo en la misma familia católica, para que su vida dé un testimonio más fiel y más claro de la doctrina y de las normas entregadas por Cristo por medio de los apóstoles. Aunque la Iglesia Católica está enriquecida por toda la verdad revelada por Dios y todos los medios de la gracia, sin embargo, sus miembros no viven con todo el fervor que a ello corresponde. De suerte que el rostro de la Iglesia resplandece menos ante nuestros hermanos separados y el mundo entero, y se retrasa el crecimiento del reino de Dios. Por lo tanto, todos los católicos deben tender a la perfección cristiana. Y termina la parte de los principios católicos del ecumenismo diciendo: no hay que olvidar que todo lo que la gracia del Espíritu Santo obra en los hermanos separados puede contribuir también a nuestra edificación. Todo lo que es verdaderamente cristiano no se opone nunca a los bienes auténticos de la fe. Dice Dios mismo por medio de San Pablo: a los que creemos en Cristo, todo nos sirve para bien, todo.
El capítulo segundo habla de la práctica del ecumenismo. La preocupación por el restablecimiento de la unidad atañe a la Iglesia entera, tanto a los fieles como a los pastores. Toda renovación de la Iglesia consiste esencialmente en un aumento de la fidelidad a su vocación. Ojo a lo que afirma el número 7. El auténtico ecumenismo no se da sin la conversión interior. Por tanto, recuerden todos los fieles cristianos que promoverán e incluso practicarán tanto mejor la unión, cuanto más se esfuercen por vivir una vida más pura según el Evangelio. Dice el concilio, ¿cuál es el alma de todo el movimiento ecuménico? Conversión del corazón, santidad de vida y oración. Conversión del corazón, santidad de vida y oración por la unidad de los cristianos. Eso es el concilio que es el alma de todo el movimiento ecuménico. Es lícito e incluso deseable que los católicos se unan con los hermanos separados para la oración. Sin embargo, no es lícito considerar la comunicación en las cosas sagradas como un medio que puede usarse para restablecer la unidad de los cristianos. En Román Paladino, ¿es bueno juntarnos con los luteranos para rezar la unidad de los cristianos? Sí. ¿Para lograr la unidad es bueno que los luteranos comulguen en nuestra misa? No. Porque eso es comunicar cosas sagradas. Y ellos no creen en la Eucaristía, por tanto no. Luego, cuidado, ¿no? Esto está aclarado en el concilio desde hace, sabéis, los años, ¿no? Vamos a 60, pues han pasado ya. El modo y el sistema de expresar la fe católica no deben convertirse de ninguna manera en un obstáculo para el diálogo con los hermanos. Es del todo necesario que se exponga claramente toda la doctrina. Y ojo a esta afirmación. No hay nada tan ajeno al ecumenismo como ese falso irenismo que daña la pureza de la doctrina católica y oscurece su sentido genuino y cierto. Vuelvo al Román Paladino. Hacemos una fe de ¿qué más da? Pero si esto molesta a los luteranos, ¿qué más da? Tampoco esto de que la Virgen fuera permanentemente virgen. ¿Qué más da? Cuidado con estas cosas, ¿eh? Recuerdo una expresión del famoso César Vidal, que sabéis que es luterano, en una presentación de un libro, una presentación de un libro suyo, no sé qué. Yo lo oí en la radio y ya no estaba en COPE. COPE tuvo un tiempo glorioso en el que sus tres grandes comunicadores, César Vidal, Jiménez de los Santos y Cristina, que es la que permanece, y que es de Comunión y Liberación y que es católica practicante, de los tres, Jiménez de los Santos se profesa agnóstico y César Vidal es luterano. Fue un momento, entre comillas, glorioso. Y sin embargo traería mucho tirón, pero lo digo por lo que veremos en el tercer decreto. Lo apunto ya para terminar, para el tercer decreto. El irenismo es el que más da, que decía César en ese comentario. Esto de la virginidad permanente de María, palabras textuales de él, es una morcilla de la teología católica que no hay quien se la trae. Este era uno de los grandes comunicadores de la radio de la Conferencia Episcopal, COPE, cadena de ondas populares del episcopado, las radios populares de nuestra juventud, para el siguiente decreto. Y en el capítulo 3 habla de las iglesias y comunidades eclesiales separadas de la sede apostólica. O sea, está hablando de las de Roma, de las orientales, y ahora va a hablar de la práctica del ecumenismo. Ahora habla de las comunidades separadas. Primero va a hablar de las iglesias orientales y luego de las que surgen en Occidente, que son campos totalmente distintos. ¿Por qué? Porque las iglesias orientales son cismáticas respecto a las orientales ortodoxas, ¿se entiende? Las católicas no. Que aquí la gente se confunde, que la gente ve a un cura con un sombrero de estos tipos cilíndricos como si fuera un bote y dice, este es ortodoxo. No, es el católico oriental.
Pasa que, claro, visten igual, las liturgias son muy parecidas, entonces, cuidado con eso, porque aquí el que viste es ortodoxo, no. Puede ser católico del rito oriental. Anda que no hay en Ucrania sufriendo comunidad católica del rito oriental en la guerra, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Las iglesias de Oriente y Occidente, durante muchos siglos, siguieron su propio camino, unidas, sin embargo, por la comunión fraterna de fe y vida sacramental, siendo la sede romana, con el consentimiento común, la que moderaba cuando surgían disensiones entre ellas en materia de fe o de disciplina. O sea, cada uno iba por su lado, pero cuando había discusiones, era Roma quien decía así. Lo que pasó, por ejemplo, con la famosa fecha de la Pascua, ¿no? Pues unos el domingo, otros el 14 de Nisan, cuando caiga la Pascua judía. ¿Quién dice al final el domingo siguiente a la primera luna nueva de primavera? Roma. Y todas las iglesias católicas, pues lo aceptan. Las iglesias de Oriente poseen desde su origen un tesoro del que la Iglesia de Occidente ha tomado muchas cosas en materia litúrgica, en la tradición espiritual y en el ordenamiento jurídico. Y no olvidemos que los dogmas fundamentales de la fe cristiana fueron definidos en concilios ecuménicos celebrados en Oriente. Aquellas iglesias han sufrido mucho y siguen sufriendo mucho para conservar la fe. Estas iglesias, aunque separadas, tienen verdaderos sacramentos, por estas iglesias son cismáticas respecto a nosotros, pero no heréticas. Las comunidades luteranas son cismáticas y heréticas en su origen, pero las orientales son cismáticas, pero no heréticas. Tienen verdaderos sacramentos y, sobre todo, en virtud de la sumisión apostólica, tienen sacerdocio y tienen la Eucaristía, con los cuales se unen aún más con nosotros con un vínculo estrechísimo. Sepan todos que conocer, venerar, conservar y fomentar el riquísimo patrimonio litúrgico y espiritual de los orientales es de la máxima importancia para conservar fielmente la plenitud de la tradición cristiana y para lograr la reconciliación de los cristianos orientales y occidentales. Las iglesias de Oriente tienen la facultad de regirse según sus propias disciplinas, puesto que éstas se adaptan mejor a la idiosincrasia de sus fieles y son más adecuadas para promover el bien de sus almas. Pues sabéis que las iglesias católicas orientales no se rigen por el derecho canónico que usamos nosotros, sino por los cánones de las iglesias orientales, que hasta Juan Pablo II jamás fueron escritos, siempre se transmitieron por tradición oral. Y San Juan Pablo II dijo, no, esto hay que ponerlo escrito, igual que está el código de derecho canónico, afecta a las iglesias occidentales, a la iglesia occidental, que es prácticamente la iglesia romana, ¿no? Y así se hizo. Y hoy día, pues cuando tú vas, hay que tener en el despacho el código de derecho canónico, que es para la iglesia romana, y los cánones de las iglesias orientales, que son para la iglesia, que algunas cosas son diferentes. Y luego habla de las iglesias y comunidades eclesiales separadas en Occidente, entre nosotros, donde la gran ruptura, como sabéis, es con Lutero en el siglo XVI. Como estas iglesias y comunidades eclesiales difieren mucho no solo de nosotros, sino también entre sí, por la diversidad de su origen, doctrina y vida espiritual, es muy difícil describirlas. Cristianos que confiesan públicamente a Jesucristo como Dios y Señor y mediador único entre Dios y los hombres, tienen ciertamente graves discrepancias con la doctrina de la Iglesia Católica. Cuando los cristianos separados afirman la autoridad divina de los sagrados libros, las Escrituras, piensan de distinta manera que nosotros acerca de la relación entre las Escrituras y la Iglesia, en la cual, según la fe católica, el magisterio auténtico tiene un lugar peculiar en la exposición y predicación de la palabra de Dios escrita. El bautismo constituye un vínculo sacramental de unidad, vigente entre todos los que han sido regenerados por él. Sin embargo, el bautismo por sí mismo es solo un principio y un comienzo. Este sagrado sínodo exhorta a los fieles a que se abstengan de toda ligereza o celo imprudente que puedan perjudicar al progreso de la unidad. Este sagrado sínodo declara ser consciente de que el santo propósito de reconciliar a todos los cristianos en la unidad de la una y única Iglesia de Cristo excede las fuerzas y las capacidades humanas. Esto trae muchísimas complicaciones, más de lo que parece.
Mañana mismo, si Dios quiere, yo voy a bendecir el matrimonio de un antiguo cadete o ya teniente, y bueno, esto ha sido, se casa con la novia no es católica, según él me decía, y eso lo pensamos, era luterana, por tanto estaba bautizada, y era un matrimonio mixto. Entonces, bueno, pues me pide que yo le mando un correo, porque no hemos podido verlos en persona, para un matrimonio mixto. El ritual establece que tiene que celebrarse fuera de la misa, es un sacramento porque no están bautizados, pero tiene que ser fuera de la misa. Y puede darse la comunión, cuidando de que no se cometa el sacrilegio, de que gente no católica comulgue. Bueno, pues así se lo indico. Es verdad que existe la posibilidad de que se pueda celebrar la misa, pero se necesita una dispensa del ordinario del lugar, o sea, al menos un vicario general, no hace falta que sea lo mismo, es un vicario general. Entonces me pide él que se dé la comunión. Bien, pues ya está, pues acordamos que se dé la comunión, que él a través de la novia parece que no viene de familia, bueno, estoy muy lejos y tal, y bueno, no va a haber peligro de sacrilegio y tal, bueno, pues damos la comunión. Pero al cabo de unas horas o de unos días me llama un sacerdote de la curia de la diócesis en la que va a tener lugar la boda, que además durante un tiempo fue seminarista mío, luego cambio de diócesis, ya se ordenó, y me dice, dice, bueno, pues por lo de la misa y tal, digo, ¿cómo fue eso? Digo, bueno, sí, como es de disparidad, como es de disparidad de cultos, digo, no es matrimonio mixto. Dice, no se puede reconocer el bautismo de ella. O sea, que creíamos que era cristiana y está bautizada, sí, en cualquiera de esas sectas que surgen del luteranismo, que no son ni siquiera comunidades, por tanto, que el único sacramento que ellos tienen, el bautismo, tampoco vale. Entonces, hay que mandarle otro correo a decir, mira, no es un matrimonio mixto, es un matrimonio de disparidad de cultos, o sea, entre católico y alguien que es pagano pero no está bautizado, en este caso católico y pagana. ¿Qué pasa? Primera cosa, no es un sacramento, sino un sacramental. Segunda cosa, por supuesto se puede dar dentro de la misa. Tercera cosa, no se puede dar la comunión. ¿Por qué? En el ritual, cuando es un matrimonio de disparidad de cultos, impone el rito. Se seguirá este rito. Permite que los novios elijan fórmulas de consentimiento, tal cual, pero deja claro, bendición nupcial, solamente esta. Una de las cuatro, no, esta. La segunda, ninguna de las otras. Comunión, no se puede. Misa, no se puede. Entonces, claro, no tenía intención de así. Sepas que esto va a ser así. ¿Qué se puede hacer, hombre? Terminado el matrimonio. Como la mayoría de veces católicos, si queréis que a continuación, separado, celebremos una misa en acción de gracia, pues eso se puede hacer. Ha dicho que al final que no, que solamente el sacramental, lo ha entendido bien. No el sacramento, no el sacramento. En esos casos, si la parte pagana, en algún momento, Dios lo quiera, se hace bautizar porque se convierte, entonces automáticamente el matrimonio se convierte en sacramento sin ningún tipo de acción ni administrativa ni celebrativa. Pero es lo que hay. Lo digo porque estas cosas suscitan luego más problemas y por supuesto los expedientes son diferentes. Pero hoy día tenemos muchos líos de esto y al final no vale decir, no, si somos todos cristianos, somos todos hijos de Dios. No, cuidado con esto. Bien, y terminamos con el tercer decreto intermirífica, que es el último de los decretos del Concilio Vaticano II, de los 9 decretos, sobre los medios de comunicación social. Dice el Concilio, entre los maravillosos inventos de la técnica sobresalen los medios de comunicación social. Entre los maravillosos, intermirífica, de ahí el nombre del decreto. A la Iglesia le corresponde el derecho originario de utilizar y poseer toda clase de medios de este género en cuanto que sean necesarios o útiles para toda su labor de salvación de las almas. Todos los que los utilizan, ojo cómo va, conozcan las normas del orden moral en este campo. Todos los interesados se formen una recta conciencia
sobre el uso de estos medios. El derecho a la información exige que, en cuanto a su contenido, la comunión sea siempre verdadera e íntegra, salvadas la justicia y la caridad. Además, en cuanto al modo, ha de ser honesta y conveniente, es decir, debe respetar escrupulosamente las leyes morales, los derechos legítimos y la dignidad del hombre, tanto en la búsqueda de la noticia como en su divulgación. Entre los derechos del arte y las normas de la ley moral, el Concilio declara que debe ser respetada por todos la primacía absoluta del orden moral objetivo. Peculiares deberes incumben también a los destinatarios, que deben favorecer plenamente todo lo que destaque la virtud, la conciencia y el arte, y deben evitar lo que pueda ser causa u ocasión de daño espiritual, lo que pueda poner en peligro a otros por su mal ejemplo, o lo que dificulte las informaciones buenas y promueva las malas. Aquí es muy fácil decir qué cantidad de porquerías ponen en televisión, pero el católico practicante le da todo, se sienta y lo que le echen. Lo que le echen. Es que como lo ponen, hombre, pues un diabético que tenga mucha glucosa en sangre, pasa la cafetería como venden dulces, te los come, ¿no? Pues cuando llegues te llama a la funeraria que te vendería. Como venden dulces, ahora el concilio me he visto de las obligaciones de los destinatarios. Los destinatarios, y insistiendo sobre todo los más jóvenes, procuren acostumbrarse a la disciplina y a la moderación en el uso de estos medios. Pongan además empeño en comprender a fondo lo oído, visto o leído. Hablen sobre ello con los educadores y expertos y aprendan a emitir un juicio recto. ¿Vale esto para hoy o no? Dile tú a estos jóvenes pegados al plasma, que como pasen más de una hora sin mirar el móvil tienen que tomar un ansiolítico, tú diles que pongan empeño en comprender a fondo lo que oyen, lo que ven y lo que leen en los medios. Leen un poco, pero bueno. Ojo a otra cosa. Recuerden los padres que es su deber vigilar diligentemente para que los espectáculos, las lecturas y cosas similares que sean contrarias a la fe o las costumbres no traspasen el umbral de su hogar ni vayan sus hijos a buscarlos en otra parte. Esto está anticuado. Pues precisamente por pensar así como estamos. Siempre cuando se ve cosas de esta me acuerdo, en mis primeros años de capellán castrense, hace 26, mi primer destino, había la mujer de un comandante de caballería que estaba destinado allí. Y un día se iba en una fiesta de Santiago, creo que fue, sí, pues el vino después del patrón y tal, reúnase con ella, una mujer muy enérgica, y decía que su hijo de 16 años, le dijo, mamá, vamos con mis amigos a ver una película. Y él le dijo, ¿qué película? Y le dijo él el título. Y le dijo ella, no vas. Y le dijo, ¿por qué? Dice la madre, porque no la he visto yo. Y como no sé lo que es esa película, no vas. Es que tengo 16 años. Mientras vivas en casa, en tu casa mandamos tu padre y yo. Y si quieres ir a la película, primero te emancipas. Vete a juzgado, que te emancipen, coges tu maletita, te vas. Pero en casa mandamos tu padre y yo, mientras tú vivas en casa, tengas los años que tengas. Si yo no he visto la película, tú no la ves. Diríamos, qué barbaridad. Y resulta que es una madre católica. Anda. Es una madre católica. Cuando nos asombramos de que de un comportamiento católico dentro de la Iglesia católica, imagina cómo estamos. Y luego habla de los actores, digamos, ¿no? Periodistas, escritores, actores, autores, productores, realizadores, exhibidores, distribuidores, vendedores, críticos y cuantos participan de algún modo en la realización y difusión de las comunicaciones, informando e incitando, pueden conducir recta o erradamente al género humano. Recuerden siempre que la mayor parte de los lectores y espectadores son jóvenes que necesitan una prensa y unos espectáculos que les proporcionen diversiones honestas y que eleven su espíritu a cosas más altas.
Procuren además que las comunicaciones sobre temas relativos a la religión se confíen a personas dignas y expertas y sean tratadas con el debido respeto. La autoridad civil tiene en esta materia deberes peculiares. Y por último, el último capítulo 2, dice así, que es porque os decía antes estas cosas, referencias a Pope y tal y cual. Todos los hijos de la Iglesia tienen que procurar que los medios de comunicación social se utilicen eficazmente en el apostolado. Foméntese la prensa honesta. Créese y desarróllese también una prensa verdaderamente católica, con la intención manifiesta de formar, consolidar y promover una opinión pública en consonancia con el derecho natural y con los preceptos y las doctrinas católicas. Esto es muy importante. O sea, ¿por qué decimos que en nuestro mundo la gente, por ejemplo, no respeta la ley natural? Hoy ha anunciado, he oído en la radio ahora, lo decía ella, la ministra de Igualdad, una cosa que otra, pues en la radio, que por fin va a haber el permiso menstrual para las mujeres, sin días, sin límite de días, pagado al 100% desde el minuto cero por la empresa, o por el Estado, por quien fuera, y, como decía otra cosa, no me acuerdo qué otra cosa decía, ¿por qué lo vengo a decir? Por la discriminación, todas estas cosas que estamos oyendo, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, sí, y porque esto va a ir dentro de la nueva ley del aborto, que la van a aprobar el martes que viene. Y lo digo ¿por qué? Porque nos quejamos y empezamos los católicos, ¡ay! El derecho natural. Pero es que el concilio dice que tiene que haber una prensa católica, ¿para qué? Para formar, consolidar y promover una opinión pública en consonancia con el derecho natural y con los preceptos y las doctrinas católicas. Yo ayer hice un tanteo ayer por la tarde en Totania, siempre por ahí, había el coche, yo cuando oigo la radio. Una emisora es radio, pues la tertulia, no sé qué, hablando de unos temas que están en la sociedad. Radio Nacional de España, lo mismo, tal cual. La COPE, fútbol. Hoy, ayer, fútbol. Deporte. Un domingo, Día del Señor. Sí, la misa por la mañana, un programita respecto a fútbol, deporte, fútbol, noticias, deporte, fútbol. Esto es lo que tenemos, Repito por tercera vez. La intención manifiesta de la prensa verdaderamente católica tiene que ser formar, consolidar y promover una opinión pública en consonancia con el derecho natural y con los preceptos de doctrinas católicas. Hay que promover y asegurar por todos los medios pertinentes la producción y exhibición de películas para la honesta distensión del espíritu, útiles para la cultura humana y el arte, especialmente destinadas a la juventud. Gracias a Dios, ahora tenemos una época de películas de temática religiosa serias, que luego algunas sorprenden el éxito que tienen en las salas comerciales. Puesto que resulta indigno que los hijos de la Iglesia permitan que por su apatía la palabra de salvación sea amordazada y obstaculizada por las exigencias técnicas o los gastos monetarios ciertamente cuantiosos propios de estos medios, este Santo Sínodo les advierte que tienen la obligación de sostener y ayudar a los diarios católicos, a las revistas y a las iniciativas cinematográficas, emisoras y transmisiones radiofónicas y televisivas, cuyo fin principal sea divulgar y defender la verdad y promover la formación cristiana de la sociedad humana. Así que atentos a esto. Usted tiene que pagar aquí porque esta es la emisora católica y hay que preguntar, ¿pero defiende la verdad y promueve la formación cristiana de la sociedad? Porque si no, tengo obligación de contribuir. No basta con que la titularidad sea católica. Tiene que hacer prensa católica. Si no, no tengo que contribuir. No me diga usted que dar una limosnita para eso es ayudar a la Iglesia en sus necesidades, porque la necesidad de la Iglesia es evangelizar. Bien, hemos terminado los decretos. A ver si tenéis alguna cuestión. Lo que hemos visto. Y si no, consultamos algo que hay que preparar y nos vamos.
vuestro turno. Pues entonces el ecumenismo, como parece que se entiende, y además de altas esferas, es que la Iglesia Católica se ponga al mismo nivel de las iglesias separadas, o las sectas americanas. Y está claro que en el Concilio Vaticano ese no es el concepto de ecumenismo. Ni siquiera posteriormente. Por ejemplo, el concilio, el decreto de ecumenismo es del año 64, 21 de enero del 64, está firmado. El concilio a las comunidades, habla de iglesias y comunidades, tanto en Oriente habla de iglesias, y en Occidente habla de iglesias y comunidades. Pero eso ya posteriormente, claro, muchas de las cosas que el concilio dice, las dice y luego se van con el tiempo explicitando. Ya gracias a Dios, a San Juan Pablo II y al entonces cardenal Ratzinger, se hizo una instrucción Dominus Jesus de la Congregación de la Fe, dirigida por Ratzinger, pero luego el documento está aprobado con su magisterio por San Juan Pablo II, dejando claro que los ortodoxos son iglesia, los luteranos no. O sea, no se puede hablar de iglesia luterana, de iglesia bautista, de iglesia evangélica, porque no son de iglesia anglicana, ¿no? ¿Por qué? Porque no son iglesia. Son comunidades, pero no iglesia. Entonces, lo que tú dices es un planteamiento que es el que la gente ve, que os lo digo así para que se vea. Decimos, bueno, vamos a ver, aquí estamos los católicos, y ahí enfrente están los luteranos, que como habéis visto en el concilio son la mayor dificultad, ¿no? Porque no tiene sacramento, más que el bautismo y porque... ¿Qué es el ecumenismo, según se está entendiendo y se está practicando? Vamos a buscar un lugar común, que no sea ni el tuyo ni el mío, en el que podamos encontrarnos y vivir todos a gusto. ¿A costa de qué? De cesiones de la Iglesia Católica. Porque, claro, el movimiento ecuménico es verdad que surge en la parte, digamos, luterana. Y la Iglesia Católica se apunta, pero debe tener claro sus principios. Por eso veis como el decreto advierte del falso irenismo, con tal de mantener la paz. Pero es que, eso, la Virgen de María, algunas cosas, que esto tampoco es fundamental. Es que, mire usted, el dogma de una iglesia, la fe de una iglesia, si se toca algo que parece insignificante, se acaba. En ese momento no. O sea, si tú quitas la piedra angular sobre el edificio, tú coges el acueducto y le quitas en las novenas la clave y se cae el arco entero. Si le quitas una piedra de un pilar, el arco no se inmuta ahora. No se inmuta ahora. Pero luego, dentro de 10 o de 100 años, como le falta esa piedra que le quitaste, ya no aguanta y se acaba cayendo por otro lado. O sea, la técnica es esta, no, hombre, no lo vamos a tocar. Pero daos cuenta de lo que hemos dicho. ¿Toda la solución cuál es? El diálogo, el encuentro, eso sí hay que hacerlo. Pero el alma es conversión, oración y la otra no me acuerdo la que hemos dicho. ¿El? Oración, conversión y... Corazón. Oración, conversión y corazón. Vida santa, me parece. Eso, santidad de vida. Conversión, santidad de vida y oración. Eso es el alma del ecumenismo. Mi opinión particular, que lo que se está haciendo como ecumenismo es lo que tú estabas queriendo buscar, esa especie de... En el fondo, es lo de la New Age. Aquí nos juntamos todos. La nueva era, ¿no? Es una secta. La nueva era, aquí cada uno viene con sus creencias. Lo importante es que si no nos tenemos que pelear con los hermanos separados. Pero llega la segunda adoración por la medida de los cristianos. Y por lo que menos rezamos es por la conversión. No solo de los que se fueron, ellos no, sino sus antecesores, sino también la nuestra. O sea, no pedimos por la conversión de todos al Señor para vivir en la única iglesia que Cristo instituyó. No pedimos por eso. Mirad los contenidos de esa semana, que es también de origen luterano, ¿no? La podemos asumir, sí, pero, oiga, yo soy católico. Es como cuando nos pasa en el ejército muchas veces. ¿No puedes hacer una oración? Me pasó en mi principio con un coronel de infeliz memoria. Es que en la oración que haces por los caídos no puedes nombrar a Jesucristo. Digo, ¿por qué? Sí. Porque el Estado es aconfesionario, pero el paterno. Yo soy un capellán católico. Yo soy un capellán católico.
Bueno, pues al final nos han impuesto por ley una oración interconfesional a los católicos en esos actos. Pero si luego hay algo que es en Ceuta o Melilla, cuartelamiento, y si va un imán, él suelta allí sus suras del Corán en árabe y eso sí, sin pegas. Pero nosotros, cosas útiles. Hay una pregunta. En los medios de comunicación se está atacando mucho la postura, o el intento de ataques sobre la postura del Papa respecto al patriarca ortodoxo ruso, sobre la postura en cuanto a lo de la guerra de Ucrania. Yo me encuentro en esa relación con el patriarca ortodoxo de si tiene que tener relación con él, de si tiene que ir a verle, de si el Papa está apoyando o justificando el ataque de Ucrania. O sea, a mí me gustaría que nos orientara un poco sobre eso, porque ese tema sí que nos tiene, bueno, yo por lo menos me causa inquietud y al hilo del ecumenismo y al hilo de los medios de comunicación y de lo que se habla, pues no sé, me gustaría... Hay dos cosas distintas en este tema, a mi juicio, que tampoco soy experto en esto, pero a mi parecer, que cuando tú me planteas cuáles, primero, son dos cosas distintas que hay que distinguir. Primero, la cuestión de la Iglesia Ortodoxa en estos temas. La Iglesia Ortodoxa siempre ha estado vinculada al poder civil, siempre. Y por eso, el patriarca Kirill, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, porque sabéis que son iglesias autocéfalas, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, cuando empieza la guerra de Ucrania, pues a mí me llama la atención, bueno, no me llama la atención, veo que no dice nada. Empieza la guerra y calla. Al cabo de 2 o 3 días, dice que le pide a los soldados rusos que no hagan demasiado daño. Pero luego en la primera divina liturgia, sabéis que los ortodoxos solamente dicen misa los domingos, no otra semana, la divina liturgia, predica, y ya la predicación sale pública. ¿Y qué pide en esa primera celebración el patriarca ruso? Le pide a Dios que restablezca la paz en la gran Rusia, que incluye Ucrania, Bielorrusia y otros países y tribus. Lo mismo, con otras palabras, que dice Putin. ¿Sabéis que Putin ha dicho que la mayor catástrofe del siglo XX fue el desarmar, el deshacer la Unión Soviética? Y él está en restablecer algo parecido. Bien, la Iglesia Ortodoxa siempre ha sido así, era con los zares, aguantó y sufrió también las persecuciones de los marxistas, pero vosotros, si tenéis tiempo, en internet buscad Catedral Fuerzas Armadas Moscú y veréis una catedral impresionante que a los ortodoxos rusos les ha hecho Putin hace, no sé si tendrá 10 o 12 o 15 años. Bueno, es impresionante, y va Putin a la dedicación. Es decir, esa vinculación que la Iglesia Católica no quiere, ya habéis visto que el misionero ha dicho hoy, porque está claro que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, en la Iglesia Ortodoxa nunca se ha dado. ¿Y por qué? Porque en el origen del cisma de Oriente, ¿qué es lo que hay? Un imperio dividido entre Oriente y Occidente, donde el emperador de Oriente no quiere que la cabeza de su iglesia esté en Occidente, en Roma, y utiliza al instrumento que se deja hacer de turno, pues el focio y tal y cual, ¿para qué? Para apoyar y financiar la ruptura doctrinal. Pero entonces esa iglesia nace vinculada al poder imperial del emperador de Bizancio, o de Constantinopla. Y entonces es su origen, y siempre ha sido así. La otra cuestión, ¿cuál es? Bueno, ¿cuál es la actitud? Yo creo que la actitud del Papa respecto a la guerra, en algunos aspectos como en otros aspectos suyos, pues es un poco confusa, es un poco de cal y arena, y uno nunca sabe dónde está. ¿Dónde está uno respecto a lo que él dice? Porque él debe saber dónde está, pero a veces es muy difícil saber dónde está. Entonces él, las cosas que dice, a veces parece que es prorruso, otras veces que es pro-ucraniano, tal, dice que lo que tiene que hablar es con Putin. Bueno, iban a hablar el patriarca y él hace poco, por conferencia, pero ya lo hicieron un día, pero es cuando el patriarca ya en otra declaración posterior a la que se hizo referencia,
apoyó precisamente la invasión y la guerra. Y entonces, claro, esto está vinculado al poder. Esto lo hemos experimentado en España también, ¿eh? En la época del franquismo, pues la Iglesia estaba, sobre todo en los primeros años, y ya en los últimos, muy vinculada, digamos, al poder. Y eso algunos todavía lo tienen como algo deseable, y la experiencia nos dice que eso al final pasa facturas muy serias. Muy serias. Bueno, entonces, la Iglesia eso no lo ha querido nunca. La Iglesia lo que quiere es libertad para poder desempeñar su función. Y en los regímenes confesionales esa libertad no es fácil. Claro, el régimen te da, pero al mismo tiempo te pide. Hoy día estados confesionales te dan. Me parece que Mónaco es confesional. No sé si Liechtenstein, confesionales católicos, sí que me parece que eran 2 o 3, pero decía que esa era, bueno, por supuesto el Estado Vaticano, claro. Pero claro, de ese tamaño, es una cosa insignificante. No, porque no hay que tener miedo a la confesionalidad. Yo creo que la clave está en lo que se llama el 16. La sana laicidad, no el laicismo, que es lo que practica el mundo de hoy, son nuestros políticos de todos los colores. Unos se notan más y otros menos. Sino la sana laicidad. ¿Qué es la laicidad? El mundo secular tiene su terreno, la Iglesia tiene el suyo y se colabora. Perfectamente. No hay enfrentamientos, hay colaboración. Ahora, hay gente que lo tiene claro y gente que no lo tiene claro, incluso en el ámbito personal. Me acuerdo, en mi primer destino militar, que me viene un día un chaval, era todavía de mili de reemplazo, y me viene remitido por la capital psicóloga del acuartelamiento. ¿Y por qué? Porque la capital aquella sabía lo que tenía que hacer. El chaval estaba con depresión, estaba con no sé qué, no sé cuánto, pero a la vez se había quedado embarazada y estaban pasándolo muy mal, no sé qué. Y bueno, claro, los mandos ven que el chaval necesita, vete a ver a la psicóloga. Y lo mandan aquí. Y cuando se va con la psicóloga, pues bueno, ya está tratando, y de pronto él le dice a la psicóloga: es que mi novia y yo estamos pensando si abortamos o no al niño. Y la psicóloga le dijo: es una cuestión moral, vete a ver el padre. Eso es una cosa mía. Pero eso hoy día, usted lo encuentra ya parece en ningún sitio. Es que claro, hay que distinguir. Pues aquí pasa lo mismo, ¿eh? Yo te digo lo que es mi parecer respecto a eso. Pero vamos, la Iglesia ortodoxa, o sea, sí, la Iglesia ortodoxa, por ejemplo, hay iglesias ortodoxas que, como ellos permiten un divorcio después del matrimonio y permiten luego un segundo matrimonio, ¿cómo hacen? ¿Qué criterio tienen para aplicar ese divorcio? El que tenga la legislación civil del país donde esté. La Iglesia ortodoxa siempre ha sido así. ¿Qué más? Pero la Iglesia circular es cierto que ha dejado de depender del patriarcado de Moscú. La ortodoxa quizá, porque yo no sé yo cómo funcionan, porque esos patriarcados, esos 6 o 7, que son los que tienen, pues ahí, antes de la guerra de Ucrania ya había otra también que también quería romper con el patriarcado de Moscú, y hace no sé si fue la bielorrusa o cuál otra de ellas. Y a ver que católicas hay un montón, que vimos otro día aquí orientales, pero es que luego ortodoxas, todas esas y algunas más, ¿no? Entonces, no sé yo eso si la situación como la tienen, si ha roto o no ha roto, no lo sé. También parece ser que hay un sacerdote, ¿no? Un poco en Rusia que está alentando a la población y les está haciendo ver que, bueno, que los rusos están siendo unos herejes porque están matando a hermanos en la fe. Claro, pero eso sabemos, tampoco sabemos si ese es de la Iglesia rusa, ortodoxa rusa o católica, o sea, greco-católica rusa. Por eso siempre que oigáis estos ortodoxos y tales, siempre matizar, porque los periodistas ya habéis dicho que dice la Iglesia que la información sobre la religión sea por gente formada. Esto no sucede así. Hoy los periodistas en temas eclesiásticos son tremendamente ignorantes en cosas insignificantes y en cosas graves y profundas, ¿no? Entonces, esto sería mucho. Es que el patriarca oriental de Moscú, ¿pero qué patriarca oriental? ¿Católico o ortodoxo? Es que hay un conflicto con la iglesia copta en Egipto, pero ¿con qué iglesia copta? ¿Con la católica o con la ortodoxa? No, son iguales. Una y otra, o sea, son diferentes, son iglesias distintas. Hoy día un periodista lo lanza y no sabe lo que está diciendo. Hay que preguntarle, pero yo puedo asistir a un rito greco-católico, sí, pero un rito greco-ortodoxo no.
salvo que haya un caso, por ejemplo, imaginaos que qué sé yo, pues el rey de España, eso va a pasar en ciertas ocasiones, ¿no? Está en visita oficial en un país que todo el mundo es greco-ortodoxo. Y él el domingo quiere recibir la comunión. ¿Se puede acercar a que le dé la comunión? Puede ir, sí. Él sí puede ir, porque ellos tienen la Eucaristía y el sacramento vale, aunque la Iglesia sea cismática. O sea, hay casos en los que entre la Iglesia católica y la ortodoxa puede haber comunicación de cosas raras, puntuales, pero en otros casos, en el caso de los luteranos, como no son iglesias, no. ¿Cuál es lo que marca la diferencia entre, porque dice, comunidades e iglesias, ¿no? Los luteranos y los anglicanos son comunidades y, bueno, ¿dónde está la diferencia? La fundamental, como hemos visto, es que las iglesias tienen sacramentos en virtud de la tradición apostólica, y eso es lo que han perdido las comunidades. Por ejemplo, concretamente con los anglicanos, León XIII hizo el último estudio profundo intentando atraerlos, pero el propio León XIII decía con sus palabras que se llegaba a la conclusión, y lo comunicaba con dolor de corazón, de que los anglicanos habían roto la tradición apostólica y por tanto no eran una iglesia. O sea, los sacramentos de los anglicanos, que los tienen, no valen. Pues veis ahora, un obispo anglicano es ordenado sacerdote católico. ¿Por qué? Porque no era tal obispo. Entonces no tienen sacramentos válidos. Y el bautismo de los anglicanos es válido porque es válido el bautismo de cualquier persona. Un musulmán puede bautizar válidamente, si hace lo que tiene que hacer y tiene que hacer lo que hace la Iglesia, puede bautizar. O sea, como el bautismo es necesario para la salvación, Santo Tomás explica que por eso el bautismo es válido, administrado por cualquier persona, que lo haga como lo tiene que hacer y que tenga intención de hacer lo que haga la Iglesia, aunque él no sea, ni siquiera cristiano, ¿no? Y por eso vale el bautismo de los anglicanos. Pero los anglicanos no valen, por eso Benedicto XVI hizo las diócesis personales para a los que se querían convertir, mantienen su forma de liturgia tal y cual, pero pasan a católicos, y entonces no es que hay que repetir los sacramentos, hay que quedárselos porque no los tienen. Sin embargo, los luteranos, no anglicanos, eso del bautismo es válido en ciertas circunstancias. Por ejemplo, este caso contigo de la boda media mañana es de una rama luterana que no es válido. O sea, porque el problema de los luteranos, ¿cuál es? Que con la libre interpretación de la Biblia, mientras hablas con 7 comunidades, te salen 15 nuevas. Y por eso es muy difícil, por eso es muy dado la palabra de Dios, como dice el concilio, pero es su visión de la Escritura y el magisterio no es la nuestra. No somos iguales en ese sentido. ¿Alguna otra cosa más? Bueno, pues ir pensando que lo decidamos el próximo día, que vamos a la entrada de la actividad que podríamos hacer para acabar sabéis que el mes que viene tenemos la última charla, la de las declaraciones, y entonces pensar a ver si podemos hacer alguna actividad. Yo os ocurro, podemos hacer una visita guiada a la Catedral de Toledo, o no sé, a dónde podemos ir. Si tenéis otras opciones, pues como ya habéis caído fuimos el año pasado, pues a ver alguna que... Hombre, yo creo que tenga siempre alguna versión católica. Las catedrales siempre la explicación desde la fe, una catedral no solamente desde el arte, que creo que por desgracia uno se encuentra, incluso a veces en guías de las propias catedrales, pues la explicación de la fe siempre ayuda a ver, porque las catedrales se hicieron fruto de la fe, ¿verdad? No por culto ni por cultura, eso es hoy, pero vamos. Por eso la gente dice, ¿cómo tardaron? Por ejemplo, la catedral de Segovia que tenemos ahora, la tercera que tenemos ahora, 243 años de construcción. ¿Cómo? Porque se construían para Dios. Todavía una cosa clara, que ponía la primera piedra sabía que no cortaba la cinta. Y por eso no había prisa. Ahora no, ahora el que pone la primera piedra quiere cortar la cinta. Y por eso no hay que dejar que frague el hormigón. Y luego él corta la cinta, luego se va a vivir de nuestros dineros con sus pensiones y se abren las rajas de los edificios. O sea, hay que tirarlos porque tenían no sé qué. Esto como construían para Dios, la Catedral de Toledo, por ejemplo, cuando sube a la torre, se ve perfectamente, esta también lo tiene, pero la Catedral de Toledo es más grande, y la Catedral de Toledo es el séptimo templo de la cristiandad. La más grande de España es de Sevilla, pero se dice que por eso Sevilla es la caja y Toledo la alhaja.
Y igual que aquí en Segovia vas a cualquier tienda y te dicen, cierto mundo dice, ¿qué quieres, hijo? Anda, hija, tal, eso es muy segoviano, ¿no? Pues en Toledo la gente mayor te dice alhaja. Cuando uno te dice, ¿qué quieres alhaja? ¿Qué ha dicho? Luego mira para atrás de a quién le habla. Y viene de ese dicho. Sevilla es la caja y Toledo la alhaja. La catedral más rica de España en arte y en es la catedral de Toledo. Entonces, desde la torre, como os decía, se ve perfectamente la nave en forma de cruz. Es una cruz gigante. Aquí también tiene la cruz, pero es más difícil verla por la cúpula. Aquella, como no tiene cúpula, tiene bóveda, entonces ves perfectamente la cruz. ¿Y entonces qué pasa? ¿Eso qué significa? Que Dios, la mentalidad cuando se hace, ¿no? Empieza a hacer el tercero santo. Que Dios mira desde el cielo y dice, esta es mi casa. Porque él se asoma y que ve una cruz enorme y Dios dice, esta es mi casa. Eso es mío. Está con mi sello, venga, ¿veis? Se me llama así. Bien, pues lo voy pensando. El próximo mes, si Dios quiere, decidimos actividad y fecha. Sería para, no, podría ser un sábado de junio, después de vernos el segundo viernes, podría ser un sábado de junio o un sábado de julio. La gente, es verdad que en Toledo en verano hace mucho calor, pero bueno, en la catedral no. Muy bien, pues hasta la próxima. Vamos a terminar esto.